Bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Tiempo. Estamos aquí en mi estudio, en Dosis de Tiempo, ubicado también dentro del local de Café Triciclo. Y lo que vamos a hacer hoy día es algo un poco distinto a lo que hacemos normalmente en sesiones de Dosis de Tiempo. No vamos a preparar un café, o sea, vamos a preparar un filtrado y podemos comentarlo de todas maneras. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar un poco mi workflow, mi flujo de trabajo, tostando. ¿Ya? Tostando en esta tostadora, que es la Café Logic Nano 7. Era la tostadora que compré hace un par de años ya, con la que lancé King Solomon, con la que he hecho también algunas otras cosas y que pretendo hacer pronto otras cosas. Así que eso vamos a hacer hoy día. Vamos a tostar unos cuantos cafés y ahí si tienen alguna consulta sobre el tueste o lo que sea, vamos viendo. No vamos a tostar un café en particular, sino que un par de cafés distintos, netamente porque estoy entre medio de muchas cosas. Estoy también entrenando a Fernanda Vila, a la feña, para el Mundial de Catadores en Suiza, la campeona nacional de catadores, que tuve el honor y la suerte de entrenar el último nacional. Tiene que entrenar, seguir entrenando para Suiza, así que uno de mis trabajos como coach es tostar café y tostar distintas muestras de los mismos cafés para que ella los pueda catar y pueda encontrar diferencias muy sutiles y otras no tan sutiles, pero como un poco más rápido. Entonces eso es un poco lo que vamos a intentar hacer hoy día. Netamente por un tema de ruido, como para que los que estén viendo esto quizás lo tengan en presente. La tostadora igual hace bastante ruido, netamente porque mueve aire caliente, ¿cierto?, a través del café. Y es todo un tema de extracción de ruido de eso, o sea, de aire, ¿cierto?, que tenemos que ver. Por eso la ventana está abierta, así que no es lo ideal. Puede que haya un poco de ruido, quizás cuando pasen autos, pero es netamente un tema para que yo no me asfixie mientras hago esto. Por otro lado, tengo el micrófono del computador acá y estoy como tratando de hablar directamente del computador. Si me dicen que en algún momento se escucha un poco fuerte algo, lo puedo cambiar como hacia los audífonos y podemos ir viéndolo, ¿ya? Antes de eso, un poco explicar cómo funciona la tostadora. Entonces, esta tostadora, la Café Logic Nano 7, es una tostadora de aire, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de tostadora en cuanto a cómo funcionan. A la mayoría de las tostadoras que se usan en tostadorías comerciales, tostadorías de especialidad, por lo menos en Chile, tienden a ser tostadoras de tambor. Entonces un tambor como de metal que gira sobre un eje, que gira sobre una fuente de calor, y esa fuente de calor, sean quemadores, principalmente quemadores o placas de inducción en algunos casos, calientan el metal, ¿cierto? Pero también calientan el aire que pasa a través del tambor. Entonces la tostadora al final es esencialmente una suerte como de ciclón de calor que está moviéndose dentro, ¿cierto?, que está transfiriendo energía al café a medida que el aire pasa. Otra parte muy importante es cómo ese aire también sale y cuál es el flujo de aire a través de la tostadora. Este tipo de tostadoras normalmente van a transmitir energía principalmente por inducción, es decir, por el aire mismo que está transfiriendo energía al contacto con el café, que va reemplazando constantemente el aire que está alrededor del café, mientras que tenemos también conducción, que es por contacto. Entonces ahí tanto el product placement, en el contacto, ¿cierto?, conducción, al final está tanto en contacto con la tostadora misma como con otras semillas entre sí. Entonces, distintas semillas de café que se están tostando al mismo tiempo también están conduciendo esa energía mientras se tocan. Ahora, al ser el café una semilla, ¿cierto?, un elipsoide, tiene muy pocos puntos de contacto cuando toca algo, ¿cierto? Como que piensa en una esfera, ¿cierto? Si yo pongo una esfera acá, se va a estar tocando como en un punto la superficie. Entonces, ese punto no es un punto no está siendo expuesta, ¿cierto?, toda la esfera, en ese sentido, o un elipsoide, ¿cierto?, en el caso del café, no está siendo expuesta tanto a una conducción de manera tan directa. Entonces es una mala o una poco eficiente manera de transferir energía. Entonces principalmente la energía en cualquier tipo de tostadora es por una transferencia de energía por inducción, ¿ya? Ahora, las tostadoras de tambor tienen más conducción que otras tostadoras, pero igual tienen mucha más inducción que conducción, ¿ya? Entonces eso es algo que igual veo mucho más en detalle, y un poco explico varias de esas cosas más en el taller de Toeste, que lo pueden encontrar en la página web, dosisdetiempo.cl. Pero acá vamos a hablar un poco como de quizá un poco insisto, mi flujo de trabajo, de cómo yo uso la tostadora, qué es lo que vamos a tostar, todo, y eso vamos a ir como saliendo ahí. Si tienen alguna duda me pueden ir poniendo acá
Y también los que vean después esto en YouTube también pueden hacer consultas en los comentarios y lo voy a responder. ¿Ya? Entonces, como tostador de 3 ciclos, además de King Solomon, también tengo mucho afán de guardar cafés que ya no están disponibles. Entonces acá por ejemplo tengo el Kenya Kagumuini, que tuvimos el año antepasado o pasado, que era un Kenia AA de Kilimanjaro, muy bueno, de la región de Nieri. Clásico Kenia, muy jugoso, muy floral, muy como delicado. Una acidez un poco más alta, ¿cierto? Y quizá alguna un poco más de dificultad de apreciarlo por como la limpieza que tiene. Un café muy rico que nos gustó harto. Este ya se acabó hace tiempo, pero tengo este café congelado en verde. Tengo muchos cafés congelados en verde y también congelados tostados. Entonces, esto es una manera de preservar muy bien lo que es el café para después, por ejemplo, compararlo con otros cafés que puedan llegar en nuevas cosechas. O, por ejemplo, el mismo café de otra cosecha o otros cafés de Kenia y tener quizás una referencia. Entonces, esto es como parte de mi biblioteca personal de cafés que tengo guardado. El otro es otro Kenia, que es el Kenia Gitembe. Aquí se alcanza a ver la etiqueta un poco. El Kenia Gitembe, este es un AB, es de la misma cosecha, el mismo año del Kenia Kagumuini. Este fue uno de mis favoritos, ahí pueden ver que igual de lo que guardé me queda un poco menos. Este es mucho más expresivo desde el perfil de Kenia. Mucho más sabores tropicales, maracuyá, como eso está mucho más marcado en este café. Mucho más jugoso, más entretenido. Entonces también lo quiero tostar hoy día. Y esto netamente como para también, por un lado, despejar un poco de espacio que tengo en mi congelador, que igual como que voy a empezar a guardar otras cosas. Y además tengo otros dos cafés. Tengo acá un café que para mucha gente está como muy así cerca de su corazón, que es el café, es un Pink Bourbon, el natural, de Finca El Mesón, que también estuvo más o menos contemporáneo con estos cafés. Es un Pink Bourbon natural con 480 horas de fermentación. Una locura, ¿cierto? De Finca El Mesón. Esto lo trajo de Manantial. De hecho, en este momento no sé si todavía ya era Manantial o era Lumbus todavía. Otros importadores con los que trabajamos, además de Kilimanjaro. Muy funky, es como un Pink Bourbon natural, como que se ganó un poco la fama de ese como funk detrás, mucho nota de fruta en fermento, mucha frambuesa, mucho cacao, como muy intenso, como un sabor muy definido. Y aquí tengo algo un poco más rebuscado. Este café es un café de Brasil y tengo bastante poca información de este café. Es de Peter Cagers, ese es el nombre del productor. Son dos variedades, variedad, Catiguá y de la región de Minas Gerais. Es cosecha 2022-2023 a una altitud de 1200 metros y es una fermentación con adición de levadura llamada Alevan, que es una levadura para IPA. Este café me lo regalaron un amigo que vino a Chile, un amigo que vive no me acuerdo si era Suiza o Alemania, y simplemente como que me vino a visitar un día porque él también tiene una Café Logic y me trajo este café como para que lo probara y como que le diera mi opinión y todo eso. Eso fue hace mucho tiempo, todavía me queda un poco y al final lo voy a probar igual. ¿Cuál es tu formato ideal para congelar? En principio cualquier formato para congelar que asegure que no va a entrar ningún tipo como de aire que sea como completamente hermético. A mí me gusta igual congelar sea al vacío, es como lo ideal, pero igual es harto desperdicio, como que no es tan bueno el vacío y también siento que las bolsas al vacío que normalmente uno puede comprar como, a menos que sea ya como grado industrial como de vacío, tipo como Food Saver de Oster o cosas así, suelen ser un poco delgaditas, entonces yo tiendo a usar Ziploc como doble bolsa y asegurarme como que no tenga nada de aire antes, y eso a su vez todo esto lo meto como dentro de una bolsa grande en el congelador. Mi congelador está a menos 30 grados y se mantiene a esa temperatura, entonces igual es una temperatura bastante baja, y también trato como de mantenerlo como, no sé, pues no lo uso para como guardar como otras cosas que quizás pueden transferir mucho sabor. Entonces acá tengo doble bolsa, por ejemplo, y antes de tostarlo, este lo saqué hace 2 días del congelador, pues lo saqué como hace
No, de hecho el jueves lo saqué. Entonces lo saqué el jueves y hoy día sábado recién lo estamos abriendo. Ni siquiera lo abrí ni nada, sino que lo acabo de sacar. Eh, pero sí, como cualquier formato, cualquier bolsa o frasco, lo que sea, que pueda permitir como que esté completamente hermético. No me molesta tanto que si es que hay un poco de aire dentro, si es que está como muy bien hermético. Entonces puede ser un frasco, puede ser como algún tipo de botella, lo que sea, pero que esté como muy bien cerrado y que no vaya a entrar nada. Y normalmente trato de no arriesgarme y tener como por lo menos 2 capas o algo así. Entonces también tengo un par de frascos, por ejemplo, y el frasco está dentro de una bolsa que está dentro de otra bolsa. Entonces ahí como que sí o sí trato de que sea como lo más hermético posible. ¿Ya? Entonces yo creo que voy a ir primero con este Kenia AA. Para tostarlo vamos a hablar un poquito de la Café Logic, cómo funciona. Eh, pero esencialmente es bastante sencillo, ¿ya? Una vez que ya uno tiene el perfil. Entonces, tú lo puedes sacar. Ya. Entonces, lo primero tengo que definir cuánto café voy a tostar, ¿ya? Y en la tostadora que voy a usar, que acá les tengo, ya. Entonces, este es el software de la tostadora de la Café Logic. Y esta tostadora funciona de una manera distinta a la mayoría de tostadoras como en el mercado. En el sentido de que es una tostadora de aire, no una tostadora de tambor, ¿cierto? Y al ser una tostadora de aire, esencialmente es como un secador de pelo muy rígido, ya como que piénsalo así. Entonces estamos como moviendo aire caliente a través del café, pero a diferencia de otras tostadoras de aire que son como de utilización más comercial, como las IMF, que es por ejemplo la tostadora que tiene OGR, Original Green Roasters en Rancagua, Santiago, pero en la calle Rancagua, o por ejemplo la Loring que tiene altura. Ese tipo de tostadoras mueven el café con un tambor, entonces igual como que tienen ligeramente como un poco de conducción, y también la agitación del café dentro del tambor depende de ese movimiento de la tostadora. Acá, en cambio, en la Café Logic, el movimiento del café dentro de la tostadora depende del aire mismo que calienta el café. Entonces, este tipo de tostadora en verdad se conoce como lo que sería un lecho fluido transicional, en el sentido de que el mismo aire que yo estoy usando para transferir energía es lo que está moviendo el café. Lo que significa que sí o sí, durante el tueste yo tengo que usar más aire al principio y menos aire al final. Se podrán preguntar por qué. Porque el café aumenta de volumen y al mismo tiempo reduce su peso. Entonces, si tengo X aire al principio, ese mismo aire al final del tueste va a hacer como que el café salga de la tostadora. Porque eso está como ahí, como literal es como una cámara, ¿cierto? Que yo llevo y como meto el café. Y esto es como para atrapar cualquier tipo como bueno, principalmente piel de plata, ¿cierto? Que se va a ir liberando del café y que va a quedar atrapada acá. Entonces, en este software lo que uno hace, y un poco la gracia de este tostador también, es que esta tostadora sigue perfiles. Entonces, acá tenemos en esta línea azul, no sé si ven mi cursor, sí. En esta línea azul, que está acá, en la que estoy punteando, ¿cierto? Esta es la línea que me dice la temperatura del café durante el tiempo. Entonces, tengo el primer eje, ¿cierto?, de temperatura, que es el eje X, o sea, Y de temperatura, y tengo el eje X de tiempo, ¿ya? Entonces yo quiero, por ejemplo, que el café llegue a, no sé, 218 grados en 8 minutos con 16 segundos, ¿ya? Entonces ese va a ser como mi punto en tiempo y temperatura. Pero tenemos otras curvas. Tenemos también la curva verde, ¿ya? Y la verde, en este caso, es la curva de la derivada. Es una de las curvas más importantes en una curva de tueste, que es esencialmente la aceleración del aumento de temperatura. Si yo estoy, por ejemplo, avanzando en un auto, una cosa es distancia y otra cosa es tiempo, ¿cierto? Pero la derivada es básicamente cuántos kilómetros por hora estoy avanzando. Entonces acá es cuántos grados por minuto estoy subiendo temperatura. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que en esta curva, que es como la curva por defecto de la tostadora, estoy como subiendo muy rápido al principio y después como que subo muy lento, ¿cierto? Y como que mantengo esa pendiente. Esto es una de las como grandes críticas que yo le hago a esta tostadora, de que el perfil como por defecto, el perfil de fábrica, es una mierda perfil. A mí me carga, no sirve, no es algo que debería estar como por defecto de la tostadora. Me encantaría poder cambiar ese como tueste por defecto, no se puede, pero en fin, esto generaría un problema como muy grave, que es que el café quedaría como horneado o baked,
muy apagado en acidez, muy apagado como como una sensación de dulzor un poco más baja, vacío, como una serie de otras cosas. Yo normalmente lo encuentro en el tueste como, o sea, un poco en la taza, lo encuentro mucho como cartón mojado, notas a papel, eh, particularmente con tuestes de cafés que no son como viejos ni que estén como mal mantenidos. Entonces, si es que es como una cosecha relativamente fresca y encuentro sabores a papel, cartón, lo que sea, probablemente ahí como que tendría así como, esto puede que esté como horneado o como que haya algún problema en el tueste. Pero teniendo en cuenta esta curva, ¿cierto? Acá yo quiero que esta curva se vea de una manera distinta para que también la derivada se vea distinta, ¿ya? Esta otra curva que está acá, esta como que está por encima, es la curva de el ventilador. Entonces esto me está diciendo como qué tan rápido está girando el ventilador y lo cual como que va de la mano con qué tan rápido se mueve el aire a través de la tostadora, ¿ya? Ahora, este es un perfil, como insisto, que viene de fábrica. Ahora acá voy a poner un perfil que diseñé yo. Tengo varios perfiles que uso normalmente, pero uno de los más comunes que uso es el Raost V5, que es este de acá, ¿ya? Ahora, en este perfil podemos ver que el café va como aumentando de temperatura cada vez más lento, o sea, parte rápido y cada vez más lento, ¿cierto? La derivada, ¿cierto? Es una bajada relativamente como paulatina, pero más o menos curva, entonces baja más rápido al principio y después se va haciendo cada vez más lento, lo que va de la mano con darle más tiempo de desarrollo al café, que es lo que yo quiero lograr con este perfil. Entonces, con este perfil, esto está pensado en darle como una temperatura final relativamente baja al tueste y un alto desarrollo. Entonces, como que llegue al primer crack relativamente luego y que después se mantenga como con una temperatura en aumento, pero bastante lento, ¿ya? Otro perfil que podríamos ver, por ejemplo, es uno que dice que se llama Adaptive Roast, que es este, por ejemplo. Y esto sería ya como una curva mucho más como clásica en el sentido de que la derivada va bajando como de una manera mucho más recta, que es como un poco lo que yo apunto a hacer normalmente en algo como la Atila en 3 ciclos, ¿ya? Ahora, eso depende mucho de cómo se nos fija la energía en general, pero principalmente todo depende de qué es lo que yo quiera lograr en taza, ¿ya? Entonces, este no va a ser como no es necesariamente una sesión para que aprendan a tostar, sino que un poco como explicando por qué haría como una edición u otra, o tomaría una edición u otra, eh, y como flujo de trabajo, ¿ya? Entonces, lo que primero tengo que hacer es definir con qué perfil usar. Para este Kenia, yo diría que podemos hacer un poco como dos muestras, pensando que tengo como bastante café. Puedo hacer dos muestras, una con cada perfil, pero para efectos como de tiempo voy a tostar como un toste de cada uno y estamos, ¿ya? Entonces yo creo que voy a hacer como bastantes tostes rápidos. Entonces voy a ver el roast. Temas de temperatura y tiempo los podemos conversar, pero vamos a dejar esto acá primero. Ya. Entonces, para este Kenia quiero un tueste bastante ligero, entonces voy a apuntar a la temperatura más baja del perfil, ¿ya? 215.1. Un poco para que tengan una referencia, ¿ya? Eh, ya, en una tostadora como la Atila que usamos en 3 ciclos, ¿qué chucha el ventilador de esa? No, lo que pasa es que ya, Godínez, piensa que acá la curva, la forma en que se ve la curva, los ejes del gráfico no están fijos. Entonces, si tú ponís, por ejemplo, acá, si yo pusiera, esto está parte en 14.700 RPM, si yo lo pusiera como en 14.200, igual eso llegaría como al principio del gráfico. Entonces, en verdad no es como que el ventilador esté como así al 20.000. Sino como que ocupa todo el gráfico. Eso es un poco como la gracia del perfil. Ya, entonces, no sé si eso como que te deja tranquilo, pero en verdad esa es como la explicación. Los ejes no están fijos en este software. Deberían, como en cualquier otro software, pero esos son los problemas que se usan, que se dan en Café Logic Studio. He hecho varios mensajes como alegando y pidiendo como cambio en varias cosas. Un poco una mención sobre temperaturas. Entonces, en la tila que usamos en 3 ciclos, una temperatura relativamente baja para mí en un tueste, como un tueste muy ligero,
temperatura final estamos hablando, son como los 189, 190. Que para muchos tostadores probablemente va a ser como ni siquiera llega al crack en esa temperatura. Probablemente si llegan al crack, vamos a dejar eso para otra discusión porque insisto, no quiero como decirle a nadie cómo tostar. Claro. Pero esas temperaturas que son como, no sé, entre 190 y 200, 205, 210 grados, para la mayoría de tostadores que están en tostadores de tambor, la mayoría de tostadores, son temperaturas normales finales. Son como, ya, sí, como 200 grados es como una buena temperatura. Algunos tostan un poco más ligeros, algunos tostan un poco más oscuros. Pero esas temperaturas están hechas o llegan a ese punto por razones súper claras. Porque el café está sometido a un metal caliente que está como girando, ¿cierto?, alrededor del café. Uno no puede tostar con temperaturas tan altas porque para llegar a temperaturas altas el metal va a estar muy caliente. Entonces, un poco lo que yo me arriesgo al hacer si es que uso temperaturas muy altas es que voy a quemar superficialmente el café e incluso lo puedo quemar por dentro si es que es demasiado como rápida la transferencia de energía como por el aire. Que es algo que igual es difícil de lograr, pero puede pasar. Entonces, yo podría, por ejemplo, tostar hasta los 250 grados. Pero al hacer eso tendría que calentar como muy rápido todo y probablemente como que quemaría superficialmente la semilla y quedaría como cruda por dentro y quemada por fuera. Pero eso tiene que ver con la tostadora misma, ¿cierto? Como que el tambor, ¿cierto? El metal caliente como que no puede transferir esa energía de una manera tan eficiente como para no quemar, ¿cierto?, la superficie. En cambio, en la Café Logic y en la mayoría de tostadoras de aire, todas las temperaturas tienden a ser más altas, netamente porque no hay una transferencia de energía tan alta en conducción y por lo tanto puedo hacer una transferencia de energía con temperaturas mucho más altas sin quemar superficialmente la semilla. Entonces, acá por ejemplo, 215 es una temperatura como que pareciera que es muy, muy, muy alta. Esta es como la temperatura más baja que suelo usar. En algunos cafés, por ejemplo en el Bush Bush de Finca de Reserva, que lancé a principio de año, en ese café, por ejemplo, tosté hasta una temperatura final de 213, que era como son de las más bajas que he usado en la Café Logic. Y al mismo tiempo todo eso depende de también altitud, densidad del aire, humedad ambiente, etc. Entonces, un poco para que tengamos eso claro, como que las temperaturas son muy referenciales. Para la Café Logic 215 final es una temperatura bastante baja, pero lo que voy a usar para este de Kenia porque quiero sacarle un poco como ese todo este hiper claro que podría lograr. Esta curva está diseñada para cierta cantidad de café, está diseñada para 100 gramos de café, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es que esto es como el vasito que viene con la Café Logic, que la gracia es como que puede verter como más fácil. Tengo tarea en 0 y ahí tengo 103 gramos, 99 y 100. A mí me gusta que esté como 100 exacto, pero ya, tengo ya el primer batch pesado. Este Kenia Kagomini. Y voy a ver si les puedo mostrar esto igual. Yo mantengo la información de todos mis tuestes bastante como ordenada. Entonces lo voy a ordenar acá para que se vea. Acá está. Ya. Entonces, esto que estamos viendo acá ahora es la... que mejor es más fácil como ponerlo acá. Entonces, acá estamos viendo esencialmente como la hoja de la planilla que tengo con todos mis tuestes de Café Logic. Entonces, ya voy llegando al tueste número 1000, por ejemplo. Y lo que estoy haciendo acá es que estoy registrando tanto masa inicial, tiempo, temperatura final, tiempo. Acá tengo, por ejemplo, la masa final, entonces peso el café cuando sale de la tostadora. Tengo también, por ejemplo, cuántos watts utilicé como carga de energía inicial. Tengo como varios parámetros que guardo de cada toste. Y esto en verdad va como... son muchos cafés que he tostado. Y todo esto se guarda en el pendrive
que tengo acá conectado al café, o sea, al computador, que es lo que también se conecta. O sea, esto no es lo que guardo acá, sino que saco, por ejemplo, la información de... Saco la información del tueste a partir de Café Logic Studio y luego eso como que transcribo toda esa información acá. Y la gracia de eso es que igual tengo la información guardada de todos mis tuestes, entonces puedo como de repente tener café guardado de hace años, que tengo café guardado hace años, por ejemplo, y simplemente pongo como el número en la curva. Entonces aquí tengo toda la información de qué café era, puedo sacar el archivo, puedo ver la curva y todo eso. Y dependiendo de cómo vaya cambiando mi manera de preparar café o lo que sea, de repente puedo probar un café como de cosecha nueva, de un café que tosté antes, entonces puedo compararlo así. Todo eso es como mantener toda esa información como súper ordenada. Entonces aquí, por ejemplo, voy a escribir la información del Kenia mientras voy tostando. Y aquí voy a mostrar de nuevo la... Debería haber como una manera más fácil de llegar a esto. Voy a mostrar de nuevo esto. Café Logic Studio. Eso. Entonces este va a ser el toste que vamos a hacer. ¿Ok? Alerta autista, dice otro. Ya, entonces tenemos la tostadora acá. Tengo que sacar el pendrive. Y insisto, lo que voy a hacer es que voy a registrar como toda la información. Tengo el pendrive acá. El pendrive que estoy usando es un pendrive, como mi computador es solo USB-C, tengo un pendrive doble que se conecta al USB-A de la tostadora, porque este es como de los primeros modelos de la Café Logic Nano 7, que tiene solo USB-A. Entonces lo conecto atrás y tengo el café acá. Lo meto a la tostadora. Selecciono el perfil, entonces voy a seleccionar el RAWS V5, versión 5, que es el perfil que estaba mostrando, y el nivel de ese perfil es el 0.1. Entonces lo selecciono, pongo 0.1 y play, y ya está tostando. ¿Ya? Ahora, mientras pasa eso, no sé, ahí me pueden ir diciendo un poco cómo es el ruido, si es que es demasiado ruido, pero si no, como que me puedo mover un poco más como para allá. Mientras la tostadora está tostando, en verdad como que no hay mucho más que hacer. Lo único que sí normalmente hago es que registro el primer crack por sonido. No es algo ideal, pero es como lo único que me deja hacer la tostadora. Porque en verdad no tiene otra sonda que me permita ubicar el crack por temperatura de la sonda de ambiente o algo así. Y eso, como que en verdad está solo como tostando sin problema. Es una tostadora bastante rápida en general. Este tueste, como lo podemos ver acá, es un tueste que se va a demorar unos 5 minutos 40 y llega a 5 minutos 40, llega a los 215 grados. ¿Ya? Entonces es una temperatura, como insisto, relativamente baja para esta tostadora, pero es un poco como la temperatura que queremos apuntar para que sea un café como con un perfil bastante ligero, bien jugoso, bien frutal, etc. ¿Ya? Si tienen alguna consulta por mientras, igual me pueden haciendo la consulta por el chat. Pero yo igualmente me voy a hacer un café. ¿Ya? Aquí tengo tengo ya. Entonces una pregunta que me podrían hacer es ¿qué café voy a preparar? Ya. Entonces voy a preparar de partida la cafetera. Claramente me voy a ir por la Pulsar. Ahí preguntan si recomiendo la Link. Ya, para los que no sepan, la Link es esencialmente la misma tostadora,
pero está ahí. Pero es como un poco la versión licenciada para Nucleus, que es como la rama como de herramientas de ONA. Y es básicamente la misma tostadora, o exactamente la misma cosa. Ahora, me abstengo a recomendar tostadoras. Ya me abstengo a recomendar cualquier tipo de maquinaria. Puedo recomendarles quizá como cafetera o cosas así, pero me abstengo de recomendar tostadoras porque para eso hago asesorías y ese tipo de compra en verdad es algo como que tiene que ser como mucho más estudiado, depende mucho como de lo que uno anda buscando. Así que en verdad lamento decir que no puedo responder esa pregunta de una manera tan clara. Es una tostadora bastante capaz de hacer varias cosas. Yo creo que entre la Link y la Café Logic es más fácil en la Café Logic en muchos sentidos. Es un poco más como abierta en experiencia. Eh, pero sí, no te podría recomendar una tostadora a ti o a otra persona como sin tener más información y en verdad es como hay que revisar como muchas opciones. Depende, incluso como para que de repente me dicen como, pero para aprender a tostar o lo que sea, no es tan fácil llegar y responder, probablemente. ¿Qué café voy a preparar? Qué bueno que me lo preguntas. No tengo idea. Estoy pensando igual que podría sacar algo de la cápsula del tiempo. ¿Ya? Entonces voy a hablarme aquí un poco. El tueste ya va por los 200 grados. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo la pulsar lista. Tengo el JX Pro listo. ¿Sí? Y voy a sacar ahí sonó el crack. No sé si lo alcanzaron a escuchar, pero ahí hizo como sonar como algo que estaba reventando. Ahí puede que se escuche un poco más. Voy a preparar el Etiopía Undaoli que tenía congelado acá. Este fue tostado el 6 de octubre del 2022. Entonces hace casi 2 años. Y son 22 gramos. Entonces la tostadora hace su ruido, ¿cierto? Pero una vez que ya ubiqué el crack, ya va a parar automáticamente a la temperatura que yo definí antes, que eran 215. A punto. Y lo bueno de la tostadora es que enfría muy rápido, entonces una vez que pare, lo único que hace es que apaga la resistencia, entonces el aire se deja de calentar y tira el aire al máximo, el ventilador al máximo, entonces ahí partió y enfría de golpe. E incluso se mueve un poco la tapa. ¿Cuánto ha sido el tiempo que más ha conservado una muestra en esos frasquitos? Pregunta don Franquimán. Eh, Creo que el café más antiguo que he tenido ha durado como 3 años y medio. Eh, pero tengo café, o sea, como el café como más antiguo que abierto. Igual tengo café más antiguo de 3 años ahora. O sea, tengo café del 2021. Ya. Entonces aquí ya tenemos el café molido. Son 22 gramos de la Etiopía Undaoli. Este es una Etiopía lavado muy similar al Dandy Charla que tenemos ahora, pero este tenía una nota mucho más vainillada de fondo, más como más jazmín, menos como damasco, menos durazno y más como crema de leche. Era bien rico ese Etiopía, por eso guardé también. Y tengo aquí la Pulsar. Tengo los 22 gramos.
Yo normalmente no uso la pulser con menos de 20 nanometres, como que siento que no se logra un tan buen resultado. ¿Ya? O es un poco más difícil, tengo como que ser mucho más vertido, un poco más engorroso. ¿Ya? Ahora lo que está haciendo hasta ahora es que está simplemente enfriando el tueste. Normalmente en el primer tueste se demora hasta el minuto 50 en enfriar, entonces tampoco es como que se demore tampoco, pero se enfría inmediatamente, es como muy consistente en cómo se enfría, entonces igual es súper como fácil recomendar. Tengo aquí la cafetera, la tengo a 90 grados y voy a hacer un primer vertido. De unos 100 gramos. ¿Ya? Y aquí netamente como para mojar todo, para que se hidrate, ¿cierto? Para que libere todo el CO2. Tengo esta herramienta de WD que hice con un corcho y con la aguja del COM. Y a los 40 segundos abro. Bajé la temperatura a 87. Y voy a dejar una columna de agua como de un par de centímetros, un centímetro y medio más o menos de agua sobre el café. Se va a llegar a los 250 yo creo. Cierro la válvula y lo que voy a hacer también acá es que voy a tratar de que todo el café que está como flotando se vaya hacia abajo para que se acomode en la cama de café y como que se separe del resto del agua. ¿Ya? Eso me va a ayudar a que después la filtración sea un poco mejor, de que por ejemplo toda la filtración sea un poco más pareja, etc. ¿Ya? Y me gusta igual como darle un par de pasadas, ahí dejo de enfriar y tenemos menos ruido, menos piso de ruido. Me gusta igual como asegurarme de que todo esté un poquito más abajo antes de prender la válvula y me gusta darle como este tiempo, o sea, esta columna de agua sobre el café para que esa columna de agua amortigue el golpe que puede generar como la agua nueva que voy a verter. O sea, a los 2 minutos abro y cuando esté como por debajo del centímetro vierto de nuevo. ¿Ya? Entonces le bajé a 87 como les decía. Y voy a llegar a los 350. ¿Ya? Se siente muy silencioso cuando termina la tostadora. Ya, ok. Entonces, parte de mi flujo de trabajo es una vez que eso está listo. Aquí voy a cerrar de nuevo y dejarlo un momento ahí. Una vez que eso está listo, tengo que ver cuánto café quedó final. ¿Ya? Y tengo que sacar también el pendrive para ver cómo quedó el toste. ¿Ya? Entonces, ya lo saqué. Lo tengo. Y ahora voy a mostrar el tueste. Entonces aquí, por ejemplo, una vez que se cargue ahí el pendrive, puedo ver el último tueste. Ya. Y este es el tueste que estaríamos viendo, ¿cierto? Si es que estuviera... este sería el tueste como real de lo que le pasó al café durante el tueste. ¿Ya? Entonces, vemos que la línea roja es lo que hace el café directamente. Voy a abrir esto acá. Y la línea azul es lo que el café está intentando hacer. ¿Ya? Entonces eso es básicamente como la trayectoria que tiene. Ahora, una vez que el café llega a esa temperatura final, la tostadora apaga la resistencia, enfría subiendo el ventilador y la temperatura baja drásticamente. ¿Ya? Y ahí es donde termina. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, el café llegó a una temperatura final de 214.1 en 5 minutos 40. ¿Ya? Entonces salió bastante bien el tueste. Yo diría que igual podría como ajustar varias cosas. Ese punto de ahí, por ejemplo, se saltó. Ese de aquí quedó un poco corto. Acá mi intención no es como mostrar cómo quizás tostaría el café como para lanzarlo a la venta o lo que sea. Es netamente acá un tueste como de muestra que voy a usar para los entrenamientos de la feña.
Eh, Aquí a los 4 minutos 40, 4 minutos 30, perdón, estamos llegando al final de la preparación. Y lo voy a dejar por acá. Ahora, el resto de mi flujo de trabajo, como insisto, es, ya veo eso, por ejemplo, y puedo transcribir toda esa información a la planilla que tengo en Google Drive, con la información del tueste, de todo eso, del archivo. Y aquí tengo una bandeja de acero sobre la balanza. Tengo la balanza en cero y esto simplemente lo saco. Acá esto es como una... Esto es básicamente lo que estamos sacando. Entonces, esto tiene un tubo por dentro, ¿ya? Un tubo de aluminio, y por dentro tiene eso. Y esa es la piel de plata, ¿ya? Entonces, la piel de plata, vamos a pasar la otra cámara para que lo vean más claro. La piel de plata es básicamente la capa que está por fuera de la semilla, que una vez tostado el café, al final la semilla se expande y la piel de plata como que se libera, porque como que es básicamente como el cambio de piel. Y el chaff collector o el colector como piel de plata, lo que hace es que atrapa toda esa piel de plata que está flotando, porque es más pesada que el aire. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Entonces esto lo tengo que apartar para que esto esté limpio para el siguiente tueste, y tengo que ver cuánto café quedó acá. Entonces, con cuidado, lo doy vuelta. Me aseguro que no quede nada dentro de la tostadora. Y aquí tengo el café ya tostado. ¿Okay? Recién salido de la tostadora. Entonces acá tengo 88.9 gramos. ¿Ya? Entonces el café perdió un 11.1%, sí, 11.1% de peso. ¿Ya? Entonces aquí serán 100 gramos y tengo 88.9. Claro, un 11.1% de masa. En fin, ya, eso es básicamente como la manera en que estoy tratando. Ahora acá, por ejemplo, puedo ponerme a revisar si es que el café tiene algún tipo de defecto. Es un café bastante limpio, ya podemos ver acá que en verdad como que no se ve mucho. Aquí, por ejemplo, podríamos como identificar como alguno que otro Quaker, pero en verdad es bastante limpio. Esto, por ejemplo, separaría, tendría como que ver más o menos como que qué ligeros defectos puede encontrar. Pero este es un café en verdad bastante como alto grado, como que no tiene mucho, es como súper limpio. ¿Ya? Que esto no necesariamente tiene que ver con que el café sea como extremadamente rico o bueno, lo que sea, pero sí es un indicador como de muy buenos como protocolos de calidad y separación y todo eso en finca o en cooperativa o lo que sea. ¿Ya? Voy a sacar esto de acá. Entonces, ya tengo el... bueno, acá pongo temperatura final, o sea, temperatura de color, cambio de color, y lo guardo y puedo sacar el pendrive. Entonces, el pendrive lo tengo acá, ya, lo tengo para pegar y meterlo de nuevo en la tostadora. Así, ya. Y ya tengo el café listo, tengo también mi bebida lista, la voy a servir en... Estaba tomando agua, tomen agua. Voy a servir en mi taza de King Solomon, que todavía están disponibles. Se han ido más rápido de lo que pensé, así que en verdad vayan a buscar la suya. Va a estar en dosisdetiempo.cl. Si se meten en la página, está como primera página. Son tazas de porcelana. Hace tiempo que no probaba este libro. Está muy rico, si es que alguien quiere venir a probarlo, me dice. En verdad eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta como del tueste, pero en verdad eso es básicamente como el flujo de trabajo. Ya, ese es como fue el primer tueste. ¿Ya?
Entonces, acá lo que estamos viendo es la curva y en toda esta parte de acá podemos ver como toda la parte de aquí, podemos ver la información del tueste. Entonces, el café cambió de temperatura alrededor de los 170 grados. Eh, Eso no lo vi porque no estaba como viendo dentro de toda esta hora, pero normalmente cuando es un café lavado como este, simplemente pongo 170 grados porque la mayoría de los cafés cambian de calor a esa temperatura. Eh, entonces, algo que igual pueden como dejarlo más o menos como fijo. Eh, pero puedo ver, por ejemplo, en qué momentos pasó qué cosa y toda esta información yo la voy pasando en limpio a la planilla que les mostré antes. ¿Ya? Entonces, dicho eso, aquí ya voy a cargar el siguiente lote. Entonces, aquí vamos a ir con el Gitembe. ¿Ya? Ahora, lo que presumo con el Gitembe es que en verdad se comporta muy parecido al Kawamoi, al otro Kenia, pero es una semilla más pequeña. ¿Ya? Entonces, para que se tengan la comparación, eh, este es un doble A, este es el Gitembe, y este es el Kawamoi y este es el Gitembe, según AB. Entonces, el tamaño de la semilla es bastante distinto, ¿cierto? Entonces, la superficie de contacto que tiene el café afecta a qué tan rápido aguanta la temperatura, que es algo que me debería como cambiar mucho mis parámetros de tueste como condiciones normales. La gracia de la Café Logic es que controla el tueste a partir de un PID, entonces en verdad como que va a ir reaccionando de manera distinta y lo que va a hacer es que va a aplicar menos poder, por ejemplo, para este café, porque el café va a agarrar temperatura más rápido que el otro café. Entonces aquí, por ejemplo, la curva negra que estamos viendo es esencialmente los watts que está aplicando la tostadora, el PID al elemento, a como la resistencia, que esencialmente van a llegar y como aplicarse al café. ¿Ya? Si voy a usar el mismo set, el mismo perfil, dices tú. Entonces esto lo voy a envasar primero, para no enredarme más. Lo que normalmente hago es que uso unas bolsas que tengo para tuestes de muestra. O sea, tengo estas bolsas blancas que tienen cierre, como Ziploc. Y simplemente meto el café dentro de la bolsa y lo etiqueto. ¿Ya? También uso a veces como un embudo que tengo por acá. Los típicos embudos de mermelada, que son súper útiles también para otras cosas. Pero, para que no se le caiga nada, no sé. Ya. Entonces tengo ya el café envasado. Y lo último que haría acá, además de después catarlo y hacerlo en algo, es que tengo estas etiquetas que imprimí. El lápiz que me gusta. Entonces, tengo estas etiquetas que imprimí hace un tiempo, que básicamente las uso para tuestes de muestra, simplemente para eso. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo tengo el nombre o el código como de la curva, ¿ya? Tengo el nombre del café, tengo la variedad, proceso, fecha tueste, tostadora. Entonces, por ejemplo, a veces hago tuestes de muestra en la Atila, acá a veces lo hago en la Café Logic, a veces son tuestes de otra tostadora, o por ejemplo no tengo idea y sé que lo tacho. Temperatura final, tiempo, desarrollo, pérdida de masa, white loss, W. Entonces, esto es algo que uso para no andar haciendo todo el rato como etiquetas como con, no sé, pues con un masking y como rayando todas las cosas, porque muy fácil se hace muy rápidamente muy confuso. Entonces lo que voy a hacer es grabar que este es el 989. Entonces 0989 es el Kenia Kawamoi. Este es un SL28 y SL34. Es lavado. Hoy día estamos a 28 de septiembre. Lo tosté en la Café Logic. Temperatura final de 214.1 Celsius.
5 minutos 40, tiene 20.7% de desarrollo y tiene una pérdida de masa de 11.1%. ¿Ya? Entonces, esta etiqueta, que la tengo lista acá ahora, ¿ya? Simplemente la pongo en esta bolsa y así después puedo identificar el café sin estar pendiente como de... Puedo, por ejemplo, hacer varios testes de este mismo café y al tiro identifico como que, qué curva era. Y esto, tener como toda esta información así es útil para mí personalmente porque de repente, no sé, hago como muchos testes con la misma temperatura final pero distintos tiempos. O hago los mismos testes con mismo tiempo pero distinta temperatura final. Y así como que si sé que la diferencia es X, como que veo como, este era este. Y punto. Como que no tengo que estar como metiéndome al perfil o al programa a cada rato, sino que simplemente lo reviso en la bolsa. ¿Ya? Entonces comodín y listo. Vamos a dejar como de residuos. Tenemos el primer tueste. ¿Okay? Vamos a cargar el segundo. Sería el Kinegi Tembe. Y sí, le voy a aplicar el mismo perfil. Entonces 100 gramos. Es un café un poco más denso, un poco más duro que el Kenia, pero también más pequeño. Entonces la transferencia de energía va a ser probablemente muy parecida. Yo recuerdo que en la tila los tostaba de una manera muy parecida entre sí. Pero sí me pasaba de que este era un poco más frágil. Ahora, insisto, en la Café Loic, una de las gracias que tiene es que el control de la temperatura durante el tueste está controlado por un PID. Entonces, si es que el café reacciona muy rápido, el PID se retrae. Si es que el café reacciona muy lento, el PID acelera. Entonces, es igual como que lo hace mucho más sencillo. ¿Ya? Tengo los 100 gramos acá, mismo perfil, mismo nivel de tueste y todo. Y el... Y play. Si que alguien tiene alguna pregunta sobre el tueste o lo que sea, me puede decir. Lo podemos revisar igual, pero en verdad no hay mucho que revisar, es un tueste bastante como directo. Va subiendo temperatura del café, cada vez más lento y después llega a un fin. Es un tueste bastante ligero, 11.1% de pérdida de masa. Es poco, teniendo en cuenta que el café tiene como un 11.5% de humedad. Y al mismo tiempo es un Kenia, entonces también es un café bastante duro. Lo que implica que un tueste tan rápido probablemente igual fue un tueste muy ligero. Normalmente los Kenia, una de las recomendaciones como generales que se hacen es tostar un poco más lento, netamente porque cuesta meterse como a la semilla con energía. ¿Ya? Entonces esto lo voy a dejar por aquí para limpiar un poquito esto que me está poniendo nervioso. Quedó bien bueno el filtrado. Me recuerda mucho a los filtrados que me tomaba del Undauly. No sé si recuerdan el Undauly, era una etiqueta blanca con amarillo y era una pelota de básquet, obviamente como dentro de una B60. Y en verdad como que duró bastante tiempo, era como súper rico el segundo Undauly. Lo sufrí igual cuando se fue. Bueno, le aprovecho de hablar un poquito de las tazas. Estas tazas que se lanzaron a principio de mes, la lancé en colaboración con TEN Cerámicas y con los chicos, y con Esther Schelling de Schelling Ceramics. Yo había hablado hace mucho tiempo con los chicos de TEN porque quería diseñar una taza en base a una como sensación de textura, como de curva, ¿cierto? Y todo eso. Yo diseñé la taza y después, a partir de eso, los chicos de TEN me dieron muchos, como distintas versiones del mismo diseño, en un diseño en 3D, teniendo en cuenta como el grosor de la taza, como el diámetro de las curvas, por ejemplo, etc.
Y pasando por muchas etapas de eso, después se fue haciendo un diseño para como un prototipo en impresión 3D. Y después empezamos a hablar como de la fabricación. Ahora la fabricación con los chicos de TEN habría sido un poco más compleja porque quería que fuera de porcelana. La porcelana en comparación a la cerámica es un material mucho más duro, más denso, más resistente, pero que también se quema a una temperatura mucho más alta. Entonces estamos pensando como en vez de 1000 grados Celsius, estamos pensando 1450 grados Celsius, 1500 grados Celsius. Entonces es mucho más alta la temperatura, lo que hace que también el material mismo agarre una densidad y una dureza mucho más alta. También se encoge más, entonces es como otra dificultad adicional, porque estos son por molde, es por vaciado, entonces se hace un molde con la forma de la taza, se usa porcelana líquida y después eso que como que se deja ahí, se seca y después se vacía, por eso el nombre vaciado, y después ese bizcocho o bisquet, ¿cierto? O bisque se tira al horno, ¿cierto? A la quema para como secarlo o se deja secar como mucho más lento, pero para la quema como con el esmalte también fue una temperatura mucho más alta y todo eso. Ahora, el esmalte también es otro tema, tanto todo el proceso de la fabricación como la confección como personalizada del esmalte, del color, ¿cierto? Del brillo y todo eso, la textura, es trabajo directamente de Esther Schering, de Schering Cerámicas. En verdad quedó muy lindo, muy cercano a lo que queríamos encontrar. Pasamos por varias pruebas para eso. Escuche, crack. Y probamos distintos niveles de brillo, probamos distintos niveles de opacidad, de como qué tan brillante fuera el color y todo eso. Estaba buscando este color como una suerte como de mezcla entre lila y morado, brillante, pero no tan brillante, como algo como que estuviera de alguna manera como que no opacara, pero que tampoco restara al café. ¿Ya? Creo que estoy hablando un poco fuerte acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente como la historia de la taza. Ahora, una vez que se lanzó la taza, esto es un tema de como el precio, de cuántas tazas se podían hacer y todo eso. Fue un lanzamiento bastante limitado de las tazas, entonces son 32 tazas finales y esas son las que están saliendo a la venta y ya se han ido varias. Entonces, si es que quieren una, ojalá que puedan comprarla pronto porque si no se van a acabar. Pero han tenido buena recepción. Ahora, en cuanto al diseño, la taza está hecha de manera de que se pueda adaptar muy fácilmente como a varios como tamaños y como formas de mano. La gracia de las curvas que tiene es como que yo pueda llegar y ubicar mis dedos, ¿cierto? Como acá, por ejemplo, pueda como hacerlo como de manera distinta. Y al mismo tiempo esta última curva que tiene hacia arriba está pensada para que el labio inferior se apoye por dentro para que la taza de alguna manera vierta el líquido hacia adentro. Entonces, ahí. Que yo personalmente lo encontraba como un factor de al final como una mayor sensación táctil, un poco más de cuerpo, un poco más de textura en boca. Eh, pero eso fue un poco la anécdota, ¿cierto?, de qué es lo que se está tratando de hacer. Son tazas bastante como pesadas, son de buen material, como que las prueben. Si es que están un poco indecisos de comprarla o no, pueden venir para acá y como que me dicen algún día y como que las prueban. Hay ligeras diferencias de peso entre taza y taza porque es un producto al final artesanal que no es como hecho a masa. Así que eso, esas son las tazas de King Solomon. El hecho de que también tengan no lo voy a mostrar es con esta porque se va a dar vuelta, pero las tazas tienen el logo de King Solomon, ¿ya? Eso también fue todo un tema como en la fabricación del molde, como con suficiente resolución para que se notara que era. Así que igual es como bien entretenido que se haya podido lograr. Pero claro, todas estas tazas están acá disponibles en dosisdeariempo.cl y también acá físicamente, si quieren pagar con tarjeta o lo que sea, se puede acá. Entonces terminó el segundo tueste, está enfriando. Y debo admitir que ese Kenia es como el que más me tiene ¿cómo se llama? Emocionado porque hace tiempo que no probaba ese Kenia, el Kenia Guitembio.
Es de los que más me gustó del año pasado o antes pasado, ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue. Eh, si esto fue el 2022, probablemente este también fue 2022, porque eran más o menos el mismo tiempo. Eh, y sí, eso, no sé si tienen alguna consulta adicional. Ahora, una de las cosas que igual me gustaría tocar como con estas tostadoras y con en general el tema de tostadoras es que todo el sistema de extracción del aire y como del humo y todas esas cosas igual es muy importante que no se puede dejar de lado. Ahora, la Café Logic es una tostadora que en verdad no produce tanta polución, no es una tostadora como que en verdad te llene el espacio de humo, aunque con cualquier tostadora esta incluida como que si así dos, tres tuestes igual va a tener lleno de humo si que no tiene buena ventilación. Así que muy importante ventilar. Eh, Esto ya huele, ¿cierto? Como a una tostadoría como con no tan buena ventilación. Y claro, lo tengo al lado de la ventana. Como que estoy esperando, estoy como asumiendo como que el aire al final va a se ya. Después pongo un ventilador para allá como para hallar un poco el espacio, pero en verdad igual es importante. Eh, Estoy trabajando como para instalar una suerte como de campana, como uno de estos típicos extractores como de indoor, eh, con un extractor en línea que pueda como llegar y poner como un ducto, ¿cierto?, por encima y como controlar eso de esa manera. Eh, no es tan fácil porque probablemente implica hacer un hoyo, ¿cierto?, y como tratar de meter el extractor por ahí, pero lo estamos como resolviendo. Pero claro, esta tostadora tampoco le doy tanto uso como para que llegue a ser tanto tema, si es que queda un poquito pasado a humo, o como el mismo todo este, en verdad, no es como que quede pasado a humo. Eh, pero igual es importante tener eso en cuenta si es que uno quiere tostar en la casa, por ejemplo. Si es que podéis tostar, por ejemplo, en la cocina, por debajo de una campana, tiene sentido. Pero ahí también llega otro tema que hay que tomar en cuenta, que es eh, la corriente, ¿cierto? Esta tostadora es eléctrica, entonces es muy importante la electricidad que va llegando a la tostadora. Entonces, al mismo tiempo la tostadora es controlada por un PID y el PID al final como que usa la energía que tiene disponible para tostar. Si es que la energía que tiene disponible cambia mucho porque el voltaje cambia, porque la tensión de la red cambia, es algo que va a significar un toste mucho menos consistente. He visto esto incluso en campeonatos de barista, como que hay problemas con los tostes por efectos de que el voltaje no es tan consistente. Entonces, lo bueno es que hasta ahora igual te muestra eso en la curva. De hecho, si les muestro acá, por ejemplo, eh, en este perfil, podemos ver que acá tengo una parte que dice volts y ahí puedo ver como el voltaje. ¿Ya? Entonces puedo ver que acá, por ejemplo, bajé un poquito, acá subió un poco, bajó de nuevo, subió un poco y ahí como que, pero se mantuvo más o menos en un cierto nivel. Y siempre y cuando la tostadora haya usado una energía como por sobre el voltaje mínimo que tenía, como que está bien, ¿cierto? Pero de repente si que yo llego y no sé, pues hago, por ejemplo, llego y tengo prendida la Marzocco Mini, ¿cierto? Mientras estoy tostando, la Marzocco prende su PID y me le saca toda la energía a la corriente. Entonces, la idea al final es como que tengan en cuenta que eso también es un factor no menor a la hora de tostar en este tipo de tostadoras. ¿Ya? Eh, Hágase tú este de 60 gramos por lo mismo, ¿por lo del aire o por lo de la corriente? Asumo que por lo de la corriente, porque tú no respiráis. Ya, entonces tenemos aquí ya este. Vamos a vaciar la piel de plata. Ya, entonces ya tengo listo el chaff collector. Acá, la corriente. Tengo esto ya en cero. Y esto es como un poco lo más incómodo que hago en esta posición. Eh, No es una tostadora pesada, así que igual la pueden como tomar con una mano y hacer esto así que se sienten con la confianza. Ese es el tueste. Son 87.7, 87.8 de peso final. Ahí para que vean el tueste. Entonces, bastante similar al otro. Yo diría que un poco más ligero y un poco ligeramente más disparejo, pero eso también porque es un café que tiene
ligeramente más defectos que el cacao móvil. ¿Ya? Entonces 87.8. Lo voy a anotar acá para que no se me olvide. 87.8. Lo que me da una pérdida de peso de 12.2%. Ya. Ok, entonces, eso es básicamente la idea. Insisto, un tueste bastante ligero. La temperatura final fueron 214.5. La razón por la cual varía ligeramente la temperatura final es porque la tostadora tiene un sistema en que durante el tueste está decidiendo si es que corta el tueste como un poco antes, cuando está a una temperatura más alta, o un poco después, si es que está a una temperatura muy baja. Entonces tiene como que al final hacerse cargo como de esa discrepancia entre el perfil y la vida real, y eso también es un parámetro que se puede controlar en este software, que es básicamente una manera de ser más consistente en términos de pérdida de peso, en términos de grado de tueste, porque en verdad la temperatura y el tiempo no son tan determinantes como uno podría crear o pensar, perdón, en el tueste. Si es que yo, por ejemplo, hago un tueste a una temperatura final más alta y en menos tiempo, o a una temperatura final más baja en más tiempo, puede que esos tuestes sepan muy parecidos e incluso tengan el mismo color. Entonces esto hasta ahora lo que hace es que trata de hacerse cargo de esa discrepancia, cortando un poquito antes, cortando un poquito después. ¿Ya? Entonces eso es lo que explica por qué no es como 2.15 final y 2.14 en vez de eso. Es un poco para hacerse cargo de eso. ¿Ya? Entonces aquí voy a anotar el perfil y la info, pero simplemente le voy a poner como el nombre porque no voy a mostrar todo eso todo el rato porque desconecto el celular, se descarga el celular, me quedo sin cámara, no es la idea. ¿Ya? Entonces esto sería el tueste 990. El café es el Kenya Kitembe. Del 28 de septiembre. Y fue una pérdida de masa de... ¿Cuánto era? Era 12.2. Ya. Y de ahí reviso como qué parámetros tenía y todo eso. Como que no, mientras tenga lo que sí o sí tengo que dejar como ya definido y registrado cuando tuesto es la pérdida de masa, porque después como que no tengo como verificar como que sea la misma pérdida de masa y todo eso. Si es que yo llego, por ejemplo, ahora saco un poco para catar, no voy a saber cuánto café era originalmente. Entonces, eso sí es importante. Saco una bolsita. Ya. Tengo el segundo tueste. ¿Es necesario medir la densidad del grano? Necesario, no. En principio, nada es necesario en cuanto a medición. Ahora, si es que tienes algún tema, por ejemplo, con un grano que no entiendes por qué se está comportando de la manera que se está comportando, puedes medir, por ejemplo, y eso puede ser una herramienta que puede ser como muy útil para identificar más o menos el problema. En general, todo lo que tú estás haciendo cuando estáis tostando el café es que estáis como cocinándolo, estáis como determinando el grado de cocción y estáis tratando de ser como muy consistente con eso una vez que encontráis como el grado de cocción que a ti te gusta. Si tuviera como que reducir la pega de un tostador como muy a grosso modo, ¿cierto? Tú estáis como tostando, catando y así. Cuando uno perfila un tueste, como que uno tuesta de maneras distintas, pruebas todas como lado a lado, eliges la que más te gusta, eliges esa y tratas de replicar.
Y quizás hace un par de modificaciones. Me gustaría que tuviera un poco más de acidez, un poco menos de acidez, un poco más de amargor, un poco menos de amargor, más cuerpo, menos cuerpo, etc. Y casi todo se reduce a grado de cocción, ¿ya? Ahora, la gracia de medir, por ejemplo, como humedad, densidad, en mi caso yo igual mido dureza, por ejemplo, la gracia de todo eso es como poder tener parámetros que te lleguen y te digan como ya, quiero por ejemplo que el primer tueste sea muy exitoso. Y para eso tengo que usar información de como mi experiencia con otros cafés para más o menos presumir cómo el café se va a comportar en este primer tueste. Y eso es como que igual es útil. Es como que si tenéis, por ejemplo, que queréis reducir al final como tu margen de error al momento de tostar un café. La densidad en particular, no sé si sea una medida como tan útil en comparación a otras medidas, por una razón súper sencilla. Eh, la diferencia entre el café más denso y el café menos denso es bastante poca y en segunda medida la densidad está muy relacionada, hay una correlación muy fuerte, no causalidad, pero una correlación muy fuerte entre altitud y densidad. Entonces, ¿para qué voy a medir densidad si sé cuál es la altitud del café? Como que puedo presumir que el café es muy denso si es que fue cultivado sobre los 1500 metros, por ejemplo. O sobre los 2000 metros, sobre los 2500 metros. Puedo presumir que es muy denso, entonces puedo tomar como las decisiones correspondientes a eso. Pero no es necesario medir la densidad para eso. Por otro lado, y ya sería como un poco la tercera razón, en verdad como que la medida de densidad que uno hace tiene mucho margen de error. Como que la mayoría de los que miden densidad lo hacen por volumen. Entonces como que llegan, tienen como un vaso precipitado, tiran, no sé, 100 gramos de café y ven como a qué volumen llega. Eso no es una medida de densidad real, eso sería una medida de densidad aproximada, lo que se denominaría en inglés bulk density, porque al final estoy como... Es al final el volumen, ¿cierto? Bajo la masa, entonces masa sobre volumen, ¿cierto? Eso es como se calcula la densidad. Entonces el problema de eso es que no estoy tomando en cuenta como el volumen del aire que te rodea el café, ¿cierto? Y eso como que no tiene sentido. Entonces, un poco el problema es que la medida directa sería desplazamiento de volumen. Sería como tirar el café, como no sé, 100 gramos de café al agua, por ejemplo, y ver cuánto aumenta de volumen esa agua. Y eso sería una medida más directa, pero perdí ese café. O no es tan fácil como llegar y utilizarlo, ¿cierto? Como de la misma manera, porque ya está mojado. Entonces, ese tipo de cosas como que son razones por las cuales la densidad en específico no es tan útil. Cosas que a mí me llaman más la atención, el tamaño de la semilla. Pensemos que, ya, si un café es muy denso y un café no es tan denso, la diferencia igual es poca en términos de densidad. Si un café es muy chico y un café es muy grande, la diferencia es gigante, es como el 300, 400%. Entonces, como en orden de magnitud, es un cambio mucho más grave, es un cambio mucho más como relevante en ciertos momentos de usar, porque también es superficie de contacto, es qué tanta superficie tiene el café. Si tengo una semilla que es más pequeña, la superficie de contacto es mayor, entonces puedo transferir esa energía de una manera más como eficiente, más efectiva, porque tengo mucha más superficie expuesta del café. La humedad yo diría que es muy relevante, siempre y cuando la humedad esté como dentro de cierto rango. Igual te podías despreocupar un poco de la humedad, pero yo te diría que igual es un buen parámetro que estar midiendo constantemente si es que uno puede, para efectos de ver más o menos cómo tu café va envejeciendo. Por ejemplo, el Dichara que tenemos una cosecha que no es bastante nueva, es bastante vieja, de hecho, es como el año antes pasado. Dentro de todo, como que para el café que está súper bien todavía, tiene claros como indicios de que es un café ya como pasado de tiempo, es lo que nos va quedando, igual no vamos a comprar otro saco. Pero por ejemplo, yo lo sigo como disfrutando, ese café no es lo mismo que era hace un año, ¿cierto? Entonces, y eso es en gran medida porque el embrión de la semilla se fue comiendo la semilla, para eso sirve la semilla, y para hacer eso usa la humedad que tiene disponible. Y también, bueno, bacterias, levadura y cosas así pueden estar como usando esa humedad para procesos metabólicos también. Entonces, ahí igual es como algo que hay que considerar. Si el café, por ejemplo, inicialmente tenía 12% de humedad y en, no sé, pues 6 meses tiene 10% de humedad, o sea, ese café lo hicieron callampa en el almacenamiento. Como que no va a estar muy bien en puesta en buen estado. Pero eso igual es difícil de medir si es que uno no tiene como un medidor de humedad para eso. Algo que yo me he puesto mucho a medir ha sido dureza, que mucha gente lo confluye o lo confunde con densidad, que no es para nada lo mismo. Me refiero a la rigidez de la semilla, ¿cierto?
Y eso se mide usando un durómetro. Te lo puedo mostrar. Ahora mismo acá tengo también medidor de humedad, medidor de actividad del agua y todas esas tonteras. Como que igual muchos son un poco necesarios. Colorímetro también tengo. En fin, tengo. Esto es un durómetro. Y la gracia del durómetro es que acá hay como una suerte como de aguja, si lo pueden ver ahí, como muy ligerita. Esa aguja está pinchando algo y está viendo como cuánta fuerza es una aguja retráctil. Entonces, si yo la aprieto con más fuerza, como que es más duro al final algo, para que la aguja perfore y como que toque acá, toque como con el contacto que tiene esto. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente la manera en que funciona. Entonces, yo pincho algo y como que esto me dice qué tan duro es. Y la gracia de saber la dureza de la semilla es que la rigidez de la semilla, la dureza de la semilla, determina también como la capacidad de la semilla de expandirse durante el tueste, que está afectando su solubilidad. Y por ejemplo me he dado cuenta que cafés de África, particularmente como Kenia, como Etiopía, y también en cierta medida cafés como Yemen, por ejemplo, y cafés de Bolivia en particular, todo ese tipo de cafés son tan duros que no se expanden suficientemente en tueste. Y si yo esos cafés, por ejemplo, tiendo a tostarlos muy rápido, lo que va a terminar pasando es que como que van a llegar al primer crack y como que van a reventar. Entonces eso es como igual algo como igual es súper relevante. Es básicamente como cuánto es el error máximo que aguantan los cafés cuando llegan al primer crack. Explico todo esto en más detalle como en mi taller de tueste, si lo quieren revisar en dosisdeatiempo.cl. Pero eso es básicamente como lo que yo personalmente mido. Ahora, otra cosa que se puede medir es con luz ultravioleta cuántos cafés o semillas fluorescentes hay en verde. Eso también es útil. En el campeonato de barista yo lo que hice, entre todas las cosas que hice con el tueste, que el café que utilicé, el café de Felisa Huanca, un geisha natural anaeróbico, de 72 horas con adición de maracuyá, que es un proceso muy entretenido. Ese café es un café que no pasó por tanta selección. Era un café de muy buena calidad, pero tenía como muchos defectos que estaban como opacando esa calidad. Y lo que hice fue el café en verde, lo revisé con luz ultravioleta, de manera manual así, y le saqué todos los defectos que podía encontrar, todas las cosas fluorescentes. Normalmente las semillas fluorescentes son fluorescentes porque muchas de las bacterias, levaduras y cosas así suelen tener como un subproducto de su metabolismo cosas que son en base a fósforo, entonces son fluorescentes. Y todas las semillas fluorescentes como que las fui sacando y después tosté como solo el café que no era fluorescente y ese café era como 1000 veces mejor y era como defectos invisibles que no se podían ver en verde como con luz normal. Entonces eso es algo como igual se puede hacer si tu café es como muy fluorescente, probablemente tiene como también otros problemas que quizás no sean tan claros. Igual depende de cuánto pagaste por el café, como que igual es todo un tema. No recomiendo usar luz ultravioleta para determinar como opción de compra. Como que si el café está bueno, tiene como todos los parámetros bien, usar como luz ultravioleta para descalificar un café no es algo que yo esté recomendando, por favor no lo hagan. Pero es algo como que igual plantea un poco como un área que quizás no estamos viendo tanto como tostadores o como baristas. Eso. ¿Ya? Ok, entonces voy a avanzar con el siguiente tueste. Insisto, le voy a aplicar el mismo perfil a todas las tazas, a todos los tuestes. Ahora voy con el Pink Bourbon. Entonces son fluorescentes o fosforescentes. Ya, en principio, la fluorescencia y la fosforescencia son como distinciones que se hacen en español. No he encontrado como que en inglés se hable como de phosphorescent, sino que es como solo fluorescent. Entonces como que no sé realmente si es que hay alguna diferencia. Sé que efectivamente como el hecho de que sean fluorescentes y como que brillen con ultravioleta es por la presencia de metabolitos de fósforo. Entonces puede que sean simplemente lo mismo en ese contexto. Pero claro, el flúor también tiene como la misma fluorescencia, ¿cierto? Como por ejemplo cuando tenemos un ultravioleta y como los dientes o las partes blancas de los ojos, ¿cierto? Como que brillan. Eso sería como fluorescencia propiamente tal. Pero claro, simplemente se refiere a que brillan bajo luz ultravioleta. ¿Ya? Es un muy buen punto, de hecho como que no vi en ningún caso como en todo lo que investigué para el campeonato como la palabra phosphorescent o fosforescente en inglés como refiriéndose al café, lo cual me pareció igual curioso, pero
es un buen punto y como que también lo pensé. Ya, entonces voy con el Pink Bourbon natural de Finca El Mesón. Este Pink Bourbon varios tostadores lo tuvieron. Esto es lo que queda y probablemente es lo único que queda como ahora mismo a nivel mundial. A menos que sea como una cosecha o cosas así. Voy con 100 gramos de este igual. Y este es un café que en verdad fue súper complejo de tostar en un principio. Una vez que le agarré el ritmo, le agarré como más o menos como le agarré como la mano al café. Era como muy fácil de preparar y todo, pero es un café que por el proceso que tiene, 480 horas de fermentación en cereza, es muy soluble, es muy delicado y como que llega y como que agarra energía muy rápido. Entonces, en una tostadora como la Tila, como la tostadora de tambor u otra tostadora de tambor, tipo Bullet, por ejemplo, este café como que era muy fácil quemarlo. Era muy fácil como pasarse de largo y al mismo tiempo es un café que ya de entrada como que se ve amarillo, pueden ver ahí. Entonces, es difícil como identificar el mismo como grado de tueste que en otras semillas, por ejemplo. Entonces, algo que me di cuenta con este café, que esto es uno de los cafés como que me lo enseñó, es que al final igual hay que confiar un poco más como en los números que en lo visual, particularmente cuando tenemos cafés como tan distintos en proceso, ¿ya? Entonces, para este café, por ejemplo, yo simplemente apuntaba a temperaturas, no me preocupaba tanto cómo se veía, porque si lo veía era como, oh, este café está crudo, o como que no he llegado todavía a la temperatura que debería llegar para el color que yo quiero, pero no estaba apuntando a color, sino que estaba, o sea, igual terminé apuntando al color con el cual terminé, pero apunté a un grado de tueste como por debajo del que pensé que estaba apuntando, o que debía apuntar. Entonces igual es algo como interesante que tienen que tenerlo en cuenta si es que están tostando o están como aproximándose a un café de una manera distinta. Si el café es como muy heavy en el proceso, fermentación o secado extendido, por ejemplo, lo que sea, ese café probablemente es mucho más frágil y agarra energía mucho más rápido. Y claro, al final como que eso igual tiene que informar un poco tu aproximación al café desde el tueste. Ahora, insisto, la razón por la cual no voy a hacer ningún cambio en el tueste es porque en verdad la Café Logic, el PID como que se va a hacer cargo de eso y va a aplicar mucha menos energía en ciertas áreas del tueste para llegar a la temperatura final igual. ¿Ya? Ahora otra cosa súper importante es que también este café se ve más, insisto, se ve más oscuro de lo que es en cualquier caso. Y también pasa mucho que, no sé, pues, pasan una semana y empieza a verse un poquito como reluciente por fuera. Se ve como con aceite, como que algo como característico de un tueste mucho más oscuro. Hay que dejarlo ir, como que no te tiene que preocupar tanto. Si sabe bien y punto. Pero también es un café con el cual apuntaría a usar temperaturas relativamente bajas de extracción, como en filtrados, por ejemplo, 89, 90 máximo. Es muy soluble. Y ahora estamos tostando. Entonces, el pendrive ya estaba puesto, así que como que no hice ningún cambio. Bien. Entonces voy a dejar lista de etiqueta de eso. Voy a despejar acá. Entonces, este sería el tueste 991. Es el Colombia, el Mesón, el nombre de la finca. Es un Pink Bourbon, un Bourbon rosado, natural, de 480 horas de secado en cereza. Nunca me quedó muy claro si eran 480 horas de fermentación en ambiente anaeróbico y después secado, o como que esas 480 horas eran como el secado de fermentación como en un mismo paso. A veces uno no tiene simplemente esa información de parte de los productores. Hay muchas razones por las cuales los productores no tienen por qué guardarnos información y decirnos qué están haciendo, a menos que le estemos pagando por eso.
pero muchos importadores como que, y también tostadores exigen mucha información a los productores sin que en verdad haya ningún pago de por medio. Usan la imagen de los productores sin pedirles permiso, no es la idea. O más grave aún, venden café de un productor cuando realmente ese café no es de ese productor. No voy a decir nada más que eso. Ya. Entonces, está acá ya lista la etiqueta. Y voy a dejar también listo, pesado el siguiente batch, que es de este café de Brasil. Ya, ahora, estos cafés que tenía congelado, los voy a meter directo al congelador después de nuevo. En un principio me preguntaba igual como qué efecto tendría congelar y descongelar como sucesivamente el café y después tostarlo. Me he dado cuenta de que en verdad el efecto está, pero es bastante poco, es bastante como marginal el efecto que tiene, y me he dado cuenta que principalmente tiene que ver con que el café cuando se congela y después se descongela termina siendo un poco más frágil. Ahora mi hipótesis es un poco que el agua, ¿cierto?, que está dentro del café, una vez que el café se congela, se torna en agua congelada, ¿cierto?, en hielo, en cristales. Y esos cristales tienen una forma que es distinta al agua fluida, ¿cierto? Es distinta como el agua en su estado natural líquido. Y al formar cristales es muy posible que esos cristales como que rompan parcialmente la estructura celular como la celulosa misma de la semilla y simplemente como que afecten la integridad estructural de la semilla. Entonces eso puede significar que por ejemplo la semilla es más frágil o que se expande un poco más. Habría como que investigarlo de una manera mucho más clara, pero no sé, pues, hay varios cafés que he congelado y descongelado como 3 o 4 veces y con los mismos perfiles no he tenido problemas. No es como que un café, no sé, pues después de la segunda vez que lo congelo sepa como muy mal o lo que sea, como que sabe, es bastante consistente el resultado. O sea, en gran medida no me preocupa tanto, pero sí es algo a considerar que podrían considerar, particularmente si es que están tostando como sé que estaba escuchando en el crack. Es algo a considerar. Yo diría que es algo como que si es que por ejemplo quieren tostar café, guardar como mucho café congelado y después tostarlo, recomendaría guardarlo como en envases separados, en bolsas más chicas, como de 2 o 3 baches máximo, para que no tengan como descongelar y congelar todo constantemente, porque también eso es una entrada de oxígeno, ¿cierto?, que no es la idea. Estas bolsas igual son relativamente chicas y tampoco las abro tan seguido, así que igual como que no me preocupa tanto eso. Ahí está el primer crack. Y le voy a quedar un minuto al tosteo. Bueno, le aprovecho de hablar de un poquito de las siguientes fechas de los talleres. Los próximos talleres de dosis de tiempo, el próximo viernes tenemos el taller de té junto con Cevita Miranda, que ya está disponible en la página web, lo pueden encontrar ahí. Es un taller nuevo donde Cevita nos lleva en un viaje a través de las hojas de té en distintos tipos de preparaciones. Nos muestra cómo se prepara el té en Gaiwan, como el método Gongfu en general. Nos habla un poquito de té como en polvo, ¿cierto? Los famosos chafén, tales como el matcha. Habla un poquito de la preparación de todo eso. Nos habla un poco de análisis sensorial aplicado a té específicamente. Pueden encontrar eso el próximo viernes en dosis de tiempo. Cuesta lo mismo que cualquiera de los otros talleres de la página web. Próximo sábado tengo taller de texturización y latte art. Ese taller en verdad ya está con cupo como ocupado, así que si es que les interesa ese taller, donde vemos todo lo que es texturización, cómo son las distintas leches al momento de texturizar, cómo es la proteína, la grasa, el azúcar y todas esas cosas, lo pueden revisar, pero en el siguiente taller. Así que si les interesa, estén atentos a la próxima fecha, que se dan rápido los cupos.
Ya el 12 de octubre tenemos taller de expreso y taller de análisis sensorial, uno en la mañana y otro en la tarde. Y después el sábado 19 tenemos taller de tueste, que es de lo que estamos hablando, y taller de variedades y procesos. Así que si quieren saber mucho más de tueste, lo que estamos haciendo hoy día, normalmente en ese taller muestro también la otra tostadora, la grande, ¿cierto? La tila, y como que también hacemos un par de baches, pueden llevarse un poco de café para que después lo puedan probar. Podemos como hablar mucho de distintos tipos de sistemas de tueste y también catamos distintos perfiles, los probamos por lo menos, así que igual es bien interesante. Y el taller de variedades del proceso es una suerte como de introducción al café de especialidad. Es esencialmente como la historia de cómo el café se movió desde Etiopía, donde fue descubierto, ¿cierto?, hacia el resto del mundo, cómo han evolucionado por ese trayecto las distintas variedades de café, como las especies de café se ubican, ¿cierto?, en los parámetros como normales hoy día del mercado de café y particularmente café especialidad. Y por otro lado vemos un poco de los distintos tipos de procesos que se aplican hoy día al café, sea fermentación, secado, cuál es la diferencia entre un lavado natural, un honey, qué mierda es un café infusionado, por ejemplo. Todas esas cosas las vemos en el taller de variedades y procesos, el que también va a ser el sábado 19 de octubre. ¿Ya? Después de eso no tenemos más talleres en octubre, por la principal razón de que el 27 de octubre tengo que viajar y voy a viajar, voy a tener el gusto de viajar en verdad a Bolivia. Voy a ir a conocer a Felisa Huanque, que es la productora del café que utilicé en la última presentación de la lista. Y vamos a hacer junto con Feña talleres por allá por La Paz, un poco enfocados en tanto las materias que yo veo normalmente en los talleres acá, extracción, ¿cierto?, tueste, análisis sensorial, perdón, y un poco de competencias de barista, de filtrado. Y todo eso con la idea de juntar fondos para que podamos llevarlos y aportarlos a productores para aportar en lo que necesiten, sean tanques para fermentar café, sea infraestructura de secado, por ejemplo, lo que sea. Felisa es una productora extremadamente talentosa que no tiene muchos recursos a disposición, ¿cierto? Y que si los tuviera, sabemos que en verdad podemos encontrar cafés mucho mejores, que podemos como de alguna manera limpiar mucho más los procesos que se dan allá, que ya están siendo muy exitosos en el café que nos están entregando. Así que eso en verdad como muy importante. Todo el dinero que yo voy obteniendo de tanto los talleres como de por ejemplo la venta de las tazas y la venta de lanzamientos de café de King Solomon, son dineros que ahora mismo yo estoy un poco enfocando en financiarme ese viaje. Así que también si es que quieren comprar una taza, piensen que va a estar como destinada a esa plata, porque ya al final como que se pagaron, pero un poco se está juntando plata para poder costearme el viaje y no tener que usar también la plata que se junte en los cursos que vamos a hacer allá. Así que igual como que pueden pensar que es para una buena causa. No me quiero alumbrar tanto con eso tampoco, así que como que en verdad lo importante son los productores, no yo. Pero me ayudaría mucho si es que pueden comprar una taza, o pueden comprar café, o pueden comprar talleres, o pueden recomendarlo a gente, porque al final todo eso después se va a devolver a los productores en Bolivia, en la cooperativa de productores de café de Calama, en los Yungas, ya que en verdad son productores que en verdad no tienen acceso a muchas cosas, pero que con muy poco han hecho demasiado. Tienen un trabajo que me inspiró mucho en el último campeonato de barista, y que nos habría encantado haber podido lograr el primer lugar de esa competencia para posicionar muy bien los cafés de Bolivia, que es algo que se merecen, pero no pasó, así que igual vamos a intentarlo de nuevo y vamos a seguir trabajando para hacer efectivamente ese o llegar a ese resultado en el próximo campeonato de barista. Así que como informativo como general. ¿Ya? Eso ya también terminó. Vamos a sacar el piel de lata. Hay como un nuevo colector de piel de plata de Café Logic que yo no lo he actualizado porque en verdad esto como que funciona. No me gusta tanto, pero funciona. Y he sabido que han habido varios problemas con el colector nuevo, que es como de vidrio y como que la gracia es que se pueda ver el café y todo. Todavía no he pisado el palito. Entonces, este café en verdad se ve
Se ve bastante bien, se ve bastante parejo. ¿Ya? También un tueste bastante ligero. En este caso en particular, hay algunas semillas que están un poquito más ligeras, hay un par de semillas que están un poquito más oscuras, 89.1 final, entonces perdió 10.9. ¿No? Sí, 10,9% de pérdida de masa, entonces un tueste aún más ligero. Y en este caso, como les decía, sí hay como unas semillas que son un poquito más oscuras, que se ven como un tueste un poco más oscuro del que es. Eh, Simplemente lo saco y siempre van a haber semillas como que reaccionan un poquito distinto, en particular con estos procesos que son eh, mucho más invasivos en el sabor del café. Eh, pero, en fin, este es un café con verdad con excepcional calidad en taza, así que lo voy a dejar ahí. Voy a ponerle la pérdida de masa para que después no se me pierda igual. Ya lo anoté en la planilla. Pero con eso estoy. Mejor la mano no falla. Ahora, lo bueno de que sea una carga de tostadora bastante pequeña es que igual puedo ser muy preciso con los pesos. Entonces puedo pesar exactamente 100 gramos y puedo tostar exactamente, o sea, ver exactamente cuándo pierde eso. Entonces tengo como información de buena calidad, de muy buena calidad, perdón. Eso igual es importante como para efectos de consistencia y saber exactamente como cuánto estoy tostando. En una tostadora de tambor más grande, yo igual peso de partida como peso inicial, peso final, pero por ejemplo la tostadora más grande, la balanza que uso tiene una margen de error de 5 gramos, entonces puede ser más o menos 5 gramos. Eso en un tueste de 5 kilos es alrededor del 0.1% de diferencia, entonces tampoco es tanta diferencia, pero ese es como mi máximo margen de error que tengo en los tuestes de la tostadora más grande, que puedo tener como más o menos 5 gramos. ¿Ya? Ahora, yo como tostador trato de quedarme dentro de ese 0.1% de diferencia, pero lo más amplio que considero igual que está como consistente y que no es como un costo bastante distinto, es como 0.3 más o menos. Entonces, si el tueste pierde siempre la misma masa dentro de ese 0.3%, lo considero que está como bien, como dentro de un rango de producción, y debo decir que normalmente estoy por debajo de eso, así que feliz de eso. Digamos con el último, que es el café de Brasil, Catiguá, con proceso es un natural esencialmente, pero con una inoculación de bacterias. Entonces es una fermentación un poco más controlada, en el sentido de que estamos determinando exactamente cuánto o qué bacteria o levadura, en este caso levadura, está siendo como responsable de la fermentación. Lo bueno que tienen estos cafés de Etiopía es como que cuando enfrían se ponen muy chocolatosos, se ponen mucho más como hacia un chocolate de leche tipo trencito. En este caso diría casi como un Kinder sorpresa. No sé si se acuerdan de ese chocolate que Gio Girardi nos sacó, nos quitó. En fin. Bueno, insisto, si quieren alguna duda me van diciendo nomás. Pueden tener alguna duda de los talleres, pueden tener alguna de la taza, alguna duda de los cafés. Se viene un lanzamiento de café, no de 3 ciclos y no de King Solomon. No voy a decir nada más.
de qué es el café. Eh, pero se vienen cositas. Siempre digo eso como en estas sesiones porque en verdad siempre estoy como tratando de hacer cosas que como que se lancen cada cierto tiempo. Eh, pero algo que igual me tiene bastante emocionado porque es algo que quería hacer hace tiempo. Así que se va a venir un lanzamiento de café relativamente pronto. Eh, Así que estén atentos a eso. Se va a vender a través de dosis de tiempo igual, en otro formato y ahí van a ver a qué me refiero esto. Pero para que estén atentos pueden como seguir tanto dosis de tiempo como mi cuenta personal o la de King Solomon eh, para ver como de qué se trata todo esto después. Pero eso, se vienen cositas. Eh, y eso. La pega de tostar en verdad no es tan entretenida como en el durante, como cuando uno es como está en producción, como que uno dice ya tengo que tostar, no sé, 10, 15 baches, no es tan entretenida. Yo me entretengo mucho durante los tuestes, escuchando podcasts, por ejemplo, o escuchando música, o lo que sea, eh, pero en verdad como que no es una pega que te exija mucho en términos de concentración, por lo menos una vez que ya uno tiene un perfil como que está replicando. Eh, en cambio, en toda la etapa como de perfilación del café, hay mucha más exigencia como de concentración de lo que tú estás diciendo. eh, y eso igual como que es un poco más entretenido, pero en el día a día no es tan cómodo, es un poco más tedioso. Ahora, yo soy una persona que en verdad me acomoda mucho el tedio, puedo estar horas y horas y horas haciendo una labor muy repetitiva y en especial algo como tostar café, me entretiene mucho. eh, y normalmente como que mi flujo de trabajo es más o menos esto, como que estoy haciendo todas las labores necesarias para tostar y manteniendo la información ordenada y todo. Eh, Entre ellos también estoy como armando pedidos de la tostaduría, por ejemplo, para distintas cafeterías que le compran a Café Tres Ciclos. Los que quieran comprar café de Tres Ciclos nos pueden escribir un mensaje por el Instagram, Café Tres Ciclos en Instagram. Eh, y en verdad como que eso. Pero sí, normalmente estoy como escuchando un podcast o viendo algún video o lo que sea. eh, o comiendo, desayunando algo, como haciéndome un café. Mis protocolos de tueste son bastante consistentes, entonces en ese sentido cuando yo cargo un tueste, sé que por ejemplo tengo 7 minutos antes del siguiente cambio que yo tengo que hacer como manualmente en la tostadora, entonces puedo como meter un tueste y como venir a hacerme un café al estudio y después volver a la tostaduría y así. Entonces ese es más o menos como mi día a día acá en Tres Ciclos. Los talleres igual son un poco más entretenidos en ese sentido, así que si quieren tomar un taller, bacán, me van a entretener mucho por unas 2 o 3 horas. Eh, no Godines, no es una colaboración con esa gente. Eh, Eso está llegando a los 200 grados, así que estamos a punto de terminar. Y terminamos esto y ya nos vamos. Igual ha sido un stream más largo que lo normal. Eh, He estado haciendo menos tiempo en los streams últimamente, 40 minutos, 50 minutos. Este va a ser casi 2 horas. Eh, pero es un poco para mostrar lo que estamos haciendo. Ahora, un poco menciones honrosas. Como le mencioné antes, estoy entrenando a la Feña, a la campeona nacional de catadores, Fernanda Vila, para el Mundial de Suiza. Y con ella estamos tratando de hacer varias actividades para también juntar fondos para costear tanto pasajes como estadía allá. Que todo lo que es como pasajes, estadía y viáticos, eso es algo que cubre la Asociación Nacional como acá de Chile, que es ANAPAC. Eso está conversado, como que en teoría está como todo resuelto. Pero eso es algo como que ANAPAC tiene que costear para con Fernanda. Y Fernanda quiere ir con un equipo, ¿cierto? Quiere ir no solo a ella, sino que también quiere ir con su entrenador, conmigo, quiere llevar a más personas y quiere que al final que la competencia de catadores sea una experiencia mucho más cómoda, porque en verdad estamos apuntando a ganar el mundial. Así de corto. Entonces, estamos tratando de juntar fondos y vamos a hacer varias actividades. Vamos a lanzar un café colaborativo de 3 ciclos con RU. Muy pronto para que estén atentos a eso. Un café excelente, también como ligado a la historia que hemos estado hablando de Bolivia. Así que para que lo tengan en cuenta. Y también Feña está lanzando lanzaron un café colaborativo con 504, que también es un café de Bolivia. Así que eso, por favor, si es que están en la quinta región o quieren comprarlo como de otro lado, como que compren café de 504 y ese café en específico, como colaborativo con RUM,
En verdad como muy, muy bueno y que tengamos esa capacidad de generar recursos haciendo lo que efectivamente hacemos. Eh, y eso, o sea, como vamos también a hacer actividades, vamos a llamarlos como a convocatorias de competencias y eventos y cosas así, y en verdad necesitamos toda la ayuda posible para que la experiencia de los competidores y los campeones nacionales yendo a mundial sea lo más cómoda posible. Y eso va también para los otros competidores, particularmente los competidores que por primera vez van a un mundial, como Michael, por ejemplo, y Feng. Entonces, súper importante. Eh, lo que he estado tostando de Ru 10 de 10. Sí, Godine, en verdad el café que están trayendo es muy bueno. Eh, es muy importante destacar la buena pega que se hace por parte de importadores eh, y lo transparente que también son esos importadores. Ahí me preguntan si prefiero ser educador, tostador o competidor. Yo personalmente veo que yo veo como café, como que no hago en el día a día mucha distinción entre una cosa y otra. Siento que las competencias son algo como que me apasiona mucho por el hecho de que puedo como preparar algo y refinarlo por mucho tiempo y lograr como un resultado mucho más, valga la redundancia, refinado y como muy pulido eh, en el día de la competencia. Y eso da fe también del equipo que me acompaña y qué es lo que yo quiero demostrar en una competencia, y qué es lo que yo quiero decir en una competencia. Como que quiero eh, usar esa plataforma para hablar de un mensaje, para hablar como de algo que pueda ser útil en la industria del café. Eh, y eso ha sido como igual súper eh, como enriquecedor como en mi experiencia profesional. O sea, algo como que en verdad me gusta mucho. El día a día me encanta tostar café, me encanta como al final ser como el responsable de cristalizar como la pega que se hizo por parte de los productores e importadores del café y tratar de que eso se refleje en una taza muy buena, en un café rico y como con toda una paleta de sabores que también se ajusta a lo que yo quiero. Entonces, creo que la pega de tostador como que explota un poco más mi beta como de tener como una autoría o poner como un sello sobre algo que también no depende solamente de mí, sino que es mérito de muchas otras personas acá. Eh, y en verdad como educador siento que es un poco también como una labor que me gusta mucho por el lado de que me encantaría que, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en café, que la información que yo entrego en los talleres, por ejemplo, o cuando la gente me pregunta cualquier cosa, que esa información hubiera sido como accesible. Yo me encontré cuando empecé a trabajar en el café en 2011, me encontré con mucha gente que se guardaba información, como que simplemente no compartía información, o que como que simplemente vendían humo. Y creo que no es la idea. La idea es como dentro de un oficio es como que todos nos tiramos para arriba entre todos. Y siento que los talleres es como un poco mi manera de, obviamente tratando como de costearme lo que me cuesta, ¿cierto? Efectivamente el tiempo de dedicarlo a los talleres. Es una manera de igual entregar toda esa información lo más accesible posible, pero sin tampoco vender mucho humo, sin tampoco como... Chuta, me freno. Sin tampoco como decir algo que no es, cuando sé que no es. Entonces, es algo que igual me gusta. En verdad, no respondí tu pregunta porque no diría que tengo una preferencia. Eh, Creo que si no pudiera seguir educando y no pudiera seguir compitiendo y pudiera seguir tostando, como que no estaría mal tampoco. Siento que uno desde como el papel de tostador puede influenciar muchas cosas como en la cadena de producción. Creo que los tostadores en general tienen como una plataforma como mucho más influyente de la que creen y hay que usarla para algo, pero eso también como que va de la mano con ser como un competidor y un educador, como que siento que en verdad trato de ser consistente como profesional y que eso se vea en distintos planos, pero insisto, para mí como que yo no hago tanto la distinción como que esta mi pega como barista, esta mi pega como tostador, esta mi pega como competidor, sino que trato como de ser consistente y como que hacer la mejor pega posible en cada uno de estos roles. Entonces esto está listo, el último teste de hoy día. Esto cada cierto tiempo igual como hay que lavarlo, pasarle un pañito, como cepillarlo con algo para que no vaya juntando polvo.
tenemos 88.2. 88.2 gramos de masa final. O sea, tuvimos una pérdida de masa de un 11,8%. ¿Ya? Y ese es el último test. Entonces se ve, insisto, bastante ligero, bastante parejo. Tiene uno que otro defecto, uno que otro como semilla un poquito más ligera que la voy a ir sacando. Pero este es un café que también es un poco más experimental, que no es como... Se ve bastante plano, se ve bastante como... ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? Se me fue la palabra. Bastante uniforme en el color, ¿será la palabra? Pero claro, como por puro ser como muy perfeccionista voy a sacarle como algunas cosas que podrían estar como afectando el sabor. ¿Ya? Cuando probé este café, lo que me llamó la atención es que efectivamente me recordó un poco como a una suerte de floralidad como de lúpulo, que podría ser como encontrar en alguna IPA. Algo de nota tropical igual, como no tanto como maracuyá directamente, pero como la flor, como la pasiflora. Y también como muy jugosito, muy frutal, etc. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lo dejaré reposar para probarlo? Para catar el café normalmente me da un poco lo mismo. O sea, lo cato como en muchos tiempos, en verdad. Si es que yo estoy, por ejemplo, perfilando un café para lanzarlo, por ejemplo, por King Solomon, normalmente lo tuesto en 2 o 3 perfiles y cato al día siguiente, como a 3 días y a 5 días, y después como veo cómo va evolucionando. Con el día siguiente como que ya tengo más o menos una idea, por lo menos con los protocolos que uso para catar. Pero por ejemplo, esto en gran medida lo voy a usar para los entrenamientos de la feña, entonces en verdad da un poco lo mismo como sepa en gran medida. Lo único importante es como por ejemplo que de aquí voy a sacar una receta que la voy a dividir en 2 y a la mitad le voy a agregar como una gota de ácido cítrico, por ejemplo. Entonces la feña tiene que encontrar cuál es el distinto. Y en ese sentido como que da un poco lo mismo que café sea, solo que tengo que darle como todas las como combinaciones posibles de sabores para que se confunda. Y ahí también puedo ver como las distintas dificultades por las que le estoy pasando. Si todo sale bien, también ahora en octubre me pongo a entrenar a una segunda persona para otro campeonato. Así que igual como que es más o menos como una estrategia que me sirve para varias cosas, como mantener como este orden de qué estoy usando, qué estoy como tostando, cómo lo estoy preparando para el nuevo entrenamiento, etc. Así que igual como que a tu pregunta da un poco lo mismo como en este caso en particular. Ahora, con este tueste, quizás un poco más a tu pregunta, con este tueste, que es un tueste bastante ligero, yo normalmente encuentro como el mejor sabor a las 2 semanas y media, 3 semanas, como desde ese punto. 2.15 en la Café Logic con el RAW de 5, que es 0.1 en el nivel, para los que tengan como la Café Logic y quieran descargar ese perfil. Y en verdad como que súper rico, ¿no? Como que es un café muy jugoso. Pero ojo con el voltaje, como que no se caiga nunca. Acá yo tengo un estabilizador de voltaje para asegurarme de eso. Así que eso. No sé si alguien tiene alguna consulta extra, pero ya voy cerrando la sesión. Voy llegando a las 2 horas. Bueno, para que tengan una idea igual, acá ahora mismo en el estudio el ambiente está un poquito tóxico. Y eso es porque en verdad estaba como entrando más aire del que estaba saliendo, o como quizás no salió todo, por lo menos. Así que igual una de las cosas que voy a hacer apenas termine esto es que voy a prender el ventilador, voy como a abrir un poquito más todo esto para que se ventile bien. Súper importante no morir de asfixia por CO2. Pero en verdad eso es más o menos como mi flujo de trabajo como con la Café Logic por lo menos.
Voy a pasar en limpio como toda la información a la planilla para tener como todo ordenado y así cualquier cosa que tenga como de duda de los cafés, puedo de repente decir como, este tenía tanto por ciento de desarrollo, o que sea, sin necesidad de buscar la bolsa, tengo eso disponible en todos lados y si estoy acá no tengo que meterme en la planilla para saber qué información tiene. Se le agradece como la etiqueta de igual. ¿Ya? Eso, si es que alguien tiene alguna duda, ya en los comentarios del chat ya no se puede, pero en los comentarios de YouTube me pueden preguntar ahí, lo voy a revisar. Si es que están viendo esto 2 horas dentro del video de YouTube, gracias. Métanse a la página web, por favor, dosisbebatiempo.cl, y ahí va a estar como toda la información de tanto las tasas, los talleres. Todos los talleres de octubre ya están publicados, ya hay incluso talleres como para noviembre, si no me equivoco, con fechas ya disponibles, así que por favor métanse ahí si quieren interesa algún taller o recomiéndenselo a alguna persona que ande buscando algo para aprender sobre café. Hay talleres de todo tipo y también están las promociones que serían los Barista Special y el Roaster Special, que es una promo como de 3 talleres en uno, a un precio un poquito más accesible, que ya son accesibles igual. Están las tazas disponibles, quedan pocas, así que vayan a buscarlas. Y atentos a los lanzamientos nuevos de café, tanto de 3 ciclos, King Solomon y otra cosa. Ya, así que muchas gracias por acompañarme este sábado de tueste, y que les vaya bien. Así que los dejo con el disclaimer de siempre. Chao.